Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz domingo. Como este va a ser uno de los últimos días ya en los que uno espera que haya fútbol y tal y no se mueve nada, o más bien poco, porque a partir de este momento ya se va a empezar a amontonar todo, es decir, el martes ya juega el Madrid contra el City, tenemos Champions, tenemos Liga, tenemos todo, cuando termine eso ya empieza la Eurocopa, luego presentaciones, o ya veremos si antes de la Eurocopa, las que todos sabemos, y va a estar todo muy, y afortunadamente, con mucha información hasta verano. Quizá este sea uno de los pocos domingos, un día como el de hoy, en el que podamos hacer un vídeo así, que es diferente en el sentido de voy a reaccionar a algo, pero voy a reaccionar sin haberlo leído previamente. O sea, voy a flipar con vosotros, seguramente, de esta información de footballgate.com que ponían durante la semana, que quise tratar en un vídeo anterior, porque como, bueno, pasaron cosas también, pues al final lo he ido dejando hasta hoy y he dicho, prefiero leerlo al mismo tiempo que hago el vídeo para, bueno, pues para que sea la reacción todavía más pura y sorprenderme al mismo tiempo. Y es un caso que recuerda al de Negreira, diferente, naturalmente, pero que es de los años 80, que yo no recordaba. Sí me sonaba el nombre del árbitro, el de Mayoral Cedenilla, por una imitación que hacían de García de la época, creo que eran los del grupo Risal, sí, trabajan en la COPE, pero son muy buenos. Que se llamaba Anastasio Mayoral Cedenilla, y estos bromeaban así con la voz de García, Atanasio Mayoral Cedenilla. Y por eso me suena, porque es que si no, ni me sonaría. Pero es que vamos a flipar porque por lo visto fue muy heavy y pues lo de siempre, ¿no? Aquello se metió en un cajón y listo. Bueno, el tuit es este, es del otro día, el 5 de abril. El caso de corrupción Mayoral Barça de los años 80 es quizás el origen o prototipo del caso Barçagate o Barcelona Negreira. Un soborno, un árbitro apartado y descendido de categoría, el CTA intentando tapar el caso, la Federación Catalana de Fútbol implicada y Núñez de vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. Es que eso no falla, tío. O sea, siempre el Barça metido ahí dentro, no vaya a ser que... o sea, para estar controlando desde arriba, no vaya a ser que esto lo dejen fuera de su alcance, ¿no? Hostia, es que de verdad, bueno, en fin. Va a haber mucha indignación aquí, ¿eh? Por cierto, han pasado un montón de años, lógicamente, está más que está prescrito lo de Negreira y que hasta antes de ayer hacían lo que hacían, imaginaos esto, ¿no? Bueno, el caso Mayoral Barça, que por cierto, les han preguntado a los de Footballgate, oye, ¿esto es una cosa nueva o es pura hemeroteca y tal? Y bueno, una mezcla de una cosa y otra, ¿no? Se han puesto a hacer una investigación de todo lo que se contó durante aquellos días con recortes de periódicos y bueno, pues mira, lo traen ahora. Esto es porque, y siempre hemos aquí valorado y ponderado el trabajo de esta página web con su cuenta de Twitter, más los actores de Twitter Real Madrid que hacen un trabajo impagable, y si no lo hacen estos, pues los periodistas no lo van a hacer, ¿no? O sea, los grandes medios desde luego no lo van a hacer, ¿no? Pero si el otro día hablábamos de lo de Celino Gracia Redondo y cómo Negreira, recién llegado a la vicepresidencia del CTA, con poder para designó a este tipo para el partido más importante de aquella temporada, siendo la primera temporada en primera división de ese señor, de Celino Gracia Redondo. Esto lo contamos en un vídeo del otro día, ¿no? Y esto, pues bueno, son cosas que ahí se han quedado. En su día también, en el programa de La Morena, habló Milla, bueno, en su día, claro, año 92, después del primer Tenerife, ¿no? De las dos ligas que nos robaron allí, ¿no? Milla diciendo, sí, han intentado sobornarme ex compañeros del Barça y aquello se quedó también, se metió en un cajón. O sea, entonces son cosas que dices, bueno, pues si luego los medios no lo recuerdan, pues alguien lo tendrá que hacer, ¿no? Venga, vamos con ello. El caso Mayoral Barça corrupción en los años 80. Mientras el mundo del fútbol asiste actualmente al mayor caso de corrupción arbitral desde que se reveló que el FC Barcelona pagó al vicepresidente de los árbitros durante más de 20 años, un caso poco conocido y con ciertas similitudes, tuvo lugar a mediados de los años 80. La Federación Catalana de Fútbol, la Federación Española, un intermediario, un colegiado y el Barça son los principales protagonistas de esta página negra del fútbol español, que ocurrió solo unos años antes de que Enrique de Negreira fuese nombrado vicepresidente de los árbitros. Acordaos, eso en el año 93, y esto, como va, que creo que cuenta aquí abajo, entre el 84 y el 86 pasó. Bueno, vayamos por partes. Tras el caso Camacho y el caso Negreira, os traemos el caso Mayoral en este artículo de Footballgate. El caso Camacho, acordaos que también trataba de
bueno, nunca se llegó me imagino, a aprobar del todo, presunto soborno por parte del Barça a este árbitro, que luego las declaraciones aquellas de Plaza, el que era histórico presidente del CTA, que dijo que mientras él estuviese ahí al mando, que el Barça no ganaría una liga más y no sé qué, esas declaraciones nunca las dijo Plaza, al menos viva voz, o que las hubiese escrito, que tal, sino que este señor, el tal Camacho, al que habían apartado del arbitraje precisamente por eso, se las atribuía a Plaza, ¿no? Bueno, y entonces los barcelonistas, la Narnia mediática, pues siempre pone en boca de Plaza aquellas declaraciones, y fue por este árbitro corrupto que dijo lo que dijo en su día, que había dicho Plaza. Bueno, aquí hay un recorte de periódico del País del año, creo que es el año 85, de Mayoral presenta pruebas sobre un presunto soborno del Barcelona. Se decía, se ha ofrecido 1,5 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, al árbitro de Primera División, Anastasio Mayoral Cedenilla, para asegurar el pase del Barcelona a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Los blaugranas habían perdido el partido de ida por 3-1 ante el Lleida. Por aquel entonces todos le llamábamos Lérida. La historia transcurre entre el 84 y el 86. El colegiado en cuestión aportó 3 pruebas, una grabación telefónica, una tarjeta de visita de Antoni Pallés, vamos a ver enseguida quién es, y una fotografía de este último. La conversación transcrita fue grabada por el propio árbitro en su teléfono y posteriormente presentada ante notario en Madrid. O sea, las pruebas eran bastante fuertes, ¿eh? Y este hombre dice, oye, a mí me han intentado sobornar, no lo han conseguido, no he accedido, vengo a denunciar esto. El intermediario del Barça, la Federación Catalana y más de 1 millón de pesetas. Antoni Pallés, hombre de confianza de Núñez y que facilitó el fichaje de Schuster por el club catalán, es, según Mayoral, la persona que le ofreció por medio de Ángel Andradas ese 1,5 millones de pesetas. Este es el Antoni Pallés con Gabri y Xavi el día de la boda del exdirectivo barcelonista, para que le pongamos aquí cara a este hombre. Antes aquí hay una frase de Mayoral en su declaración en la que decía, recordemos, acabamos de leer, que el Antoni Pallés este fue el que a través del tal Ángel Andradas le ofreció este 1,5 millones de pesetas. Que decía Mayoral, tengo entendido que el Colegio Nacional de Árbitros aconsejó a Ángel Andradas que no fuese a los vestuarios, como hasta ahora hacía con mucha frecuencia, lo que puede ser muy significativo. Enseguida nos enteraremos de qué quiere decir eso también. Según Mayoral, Ángel Andradas, jefe de Relaciones Públicas del Colegio de Árbitros de Cataluña, recibió 100.000 pesetas como adelanto por la victoria del club catalán. El empleado de la Federación Catalana era conocido, según relató Mayoral en El País, por visitar frecuentemente los vestuarios de los árbitros del Camp Nou. Un triángulo formado por Núñez, Andradas y Pallés, cuyo objetivo principal era favorecer al Barça y con comisión incluida por el camino para el tal Andradas este, ¿no? El intermediario y mano derecha del presidente del club azulgrana, Antoni Pallés, se convertiría unos años después en directivo del FC Barcelona entre el 94 y 2000. Claro, es difícil pensar que este hombre en su día se inventase esto. Que se lo inventase. O sea, que oye, que es que han bajado a ofrecerme este dinero. Bueno, en un artículo del Mundo Deportivo del jueves 3 de octubre del 85, aquí se ve el árbitro Mayoral presenta pruebas sobre presunto soborno. Se refiere al Barcelona-Lleida de la Copa del Rey. Ahora vamos a desgranar aquí lo que va contando en este artículo. El árbitro madrileño envió un dossier, creo que era del comité, creo que era del colegio madrileño, pero creo que era de otro lado, el Mayoral Cedenillas este. Envió un dossier completo al Comité Técnico Arbitral con notas, nombres, fotos y hasta grabaciones. Mayoral Cedenilla fue convocado inmediatamente por José Plaza, entonces presidente de los árbitros. La acogida del comité no fue la esperada por el colegiado. Nada correspondía con la reacción normal de un organismo que recibe un documento de tal calibre por parte de uno de sus colegiados. Además, Mayoral Cedenilla se sintió amenazado. Es más, tuvo la sensación de que para el comité el único culpable era el propio denunciante. O sea, imaginaos la situación, ¿no? Dijo Mayoral, el CTA preparó una encerrona. Me habían llamado solo para declarar y allí me presentaron al señor Andrada para realizar un careo. Fue indignante. O sea, está el tipo al que decía que había hecho intermediario ahí, se lo pusieron ahí delante y tal, y este, bueno, pues vio que en cierta forma parecía que le estaban juzgando a él más que
decirle, hable usted y diga lo que sabe, ¿no? Porque él era el denunciante, no el acusado, ¿no? Me he llevado una sorpresa cuando me han pedido que realizase un careo con una persona que no esperaba. Evidentemente no he aceptado y lo único que he hecho es entregarles una carta donde les manifestaba que trasladaba la denuncia al Comité Superior de Disciplina Deportiva, declaraba el denunciante en las páginas de Mundo Deportivo en julio de 1985. Y así fue. Mayoral decidió llevar la denuncia al CSD. Aquí dice CSD, que ahora es el Consejo Superior de Deportes, y por aquel entonces, bueno, Comité Superior de Disciplina Deportiva. Bueno, sigue aquí, dice Núñez, vicepresidente de la Federación y presidente del Barça. Lo contradictorio y el evidente conflicto de intereses, en este caso de soborno, fue que uno de los hombres fuertes de la Federación Española de Fútbol no era otro que el propio presidente del FC Barcelona, cuyo club estaba implicado en la trama de corrupción arbitral. Josep Luis Núñez fue vicepresidente de la Federación entre el 81 y el 88, al mismo tiempo que dirigía el club barcelonista. Es que es de coña, tío. Es que esto es España, tío. Es que, o sea, resulta que el presidente del club al que están acusando de hacer esto es uno de los tipos que va a estar ahí en la federación para, bueno, desde dentro, naturalmente es mucho mejor que tratar estos temas que desde fuera. Es decir, Mayoral fue a explicar un caso de corrupción a los subordinados del vicepresidente de la federación, que también era presidente del club implicado en la trama de corrupción. Efectivamente, ¿no? O sea, se lo va a explicar a los que están por debajo del vicepresidente de la federación, que a su vez es presidente del Barcelona. O sea, todo atado y muy bien atado, ¿no? Denuncia ante el CSD y segunda convocatoria del CTA. El Consejo Superior de Deportes recibió a Mayoral Cedenillas para escuchar su versión sobre el presunto soborno. Las sensaciones del exárbitro fueron opuestas a las que vivió cuando contó lo sucedido al comité de árbitros. Un corresponsal del Mundo Deportivo recogió las declaraciones de Mayoral. Aquí sí que me han escuchado, dijo. Además, me han hecho unas preguntas muy coherentes, reconociendo que soy el acusador y no el acusado. Me encontraba en una situación de indefensión desde el punto de vista jurídico y aquí me han sabido ayudar. Entonces, el entonces presidente del CSD, Santiago Muñoz Machado, también atendió a los medios presentes. Nos hemos limitado a escuchar la versión arbitral para después orientarle sobre los caminos jurídicos que ha de seguir. Lo que está claro es que este tipo de denuncia es muy difícil de demostrar, pero se huele algo gordo detrás de este asunto. O sea, ella se empezaba a decir que podía haber algo gordo detrás y sobre todo y principalmente porque un árbitro, ¿cómo se va a complicar la vida a este señor? O sea, de esa manera, y va a hacer esas acusaciones falsas, complicándose la carrera y viendo lo que después efectivamente le pasó, ¿no? Por lo visto, ¿no? Que según decían al principio, que era el descenso de categoría. Bueno, Mayoral Cedenilla fue convocado una segunda vez por el comité arbitral. Esta vez iré acompañado por mi abogado para que no me intenten liar como la semana pasada, afirmó el colegiado del colegio madrileño. Tras la reunión acusó a sus superiores de cambiar la cronología de los hechos. Ahora dicen que el señor Andrada mandó su declaración el 8 de julio, cuando yo declaré el 10 de julio, y cuando yo declaré el 10 de julio, perdón, se dijo que ningún implicado conocía el contenido de mi denuncia. Claro, aquí hay una incongruencia en la cronología de los hechos, ¿no? En julio de 1985 se anunció el descenso de categoría de Mayoral Cedenilla y se preguntan, ¿fue una sanción del comité arbitral por su denuncia o la decisión ya se había tomado en el seno del comité? Probablemente nunca lo sabremos, aunque huele a castigo. Lo que sí podemos constatar es que el descenso del árbitro, aquí pone castellonense, pues a lo mejor era de Castellón y pertenecía al colegio madrileño. Bueno, se anunció en la prensa semanas después de que estallara el escándalo. Aunque en un principio se publicó que su descenso se debía a que no había alcanzado la puntuación suficiente, José Plaza afirmó posteriormente que la razón se debía a sus condiciones físicas. No me sorprende ya nada de este mundo, pero desde luego considero que no sería justa la medida y por supuesto recurriría, afirmó Mayoral Cedenillas a los medios de comunicación cuando se le preguntó por su descenso de categoría. Llegó a declarar, se precisa la independencia del Colegio Nacional de Árbitros con respecto a la Federación para evitar las discriminaciones de las que algunos árbitros somos objeto. El hombre, que había sido árbitro de primera división durante 4 temporadas, cumplió su palabra y recurrió la decisión del comité arbitral ante el Consejo Superior de Deportes, que anuló provisionalmente su descenso a la espera de nuevas pruebas físicas. He recurrido al Comité Superior de Disciplina Deportiva.
pues mi descenso es injusto. A mí me han obligado a realizar pruebas físicas muy duras para correr 3 kilómetros al poco de realizar las pruebas de velocidad, mientras a otros colegiados se les aprueba sin que hayan movido ni un dedo. Es una época en la que, bueno, pitaban Martín Navarrete, gente que tenía una panza pero de locos, era imposible que esos, perdón, físicamente estuviesen preparados para arbitrar, ¿no? Aquí se anunciaba que se había anulado el descenso de Mayoral Cedenillas. La Federación Española no tardó en replicar. Sería nulo de pleno derecho el acuerdo del CSD, pues este órgano es manifiestamente incompetente por razón de la materia, ya que las competencias se circunscriben a circunstancias disciplinares. En definitiva, el descenso fue de orden técnico y no disciplinario. Claro, la Federación no aceptó esta decisión del CSD. La guerra entre ambas instituciones continúa hasta tal punto que se rumoreó la posibilidad de inhabilitar a José Plaza. Se hablaba de la posible inhabilitación de José Plaza, que respondió lo siguiente a los medios de comunicación en declaraciones que recoge Mundo Deportivo en febrero de 1986. Mayoral descendió por motivos técnicos. Ahora está en la lista de árbitros de primera porque así nos lo imponen, pero no cumple los suficientes requisitos para arbitrar partidos. Esos requisitos se refieren, por ejemplo, a su condición física. Aunque el árbitro madrileño seguía en la lista de árbitros de primera división, el 5 de agosto de 1986 no arbitró ni un solo partido. O sea, a este hombre le estaban jodiendo la vida. Insisto, ¿cómo se va a complicar, sabiendo lo que podía pasar este hombre, la vida denunciando una cosa que en teoría pues no existió, ¿no? Que bajaron a los vestuarios, que lo trataron de sobornar, etc. El 23 de agosto del 87, Mayoral Cedenilla fue retirado oficialmente de la lista de árbitros por abandono de sus actividades. Solo Ángel Andradas, de la Federación Catalana de Fútbol, fue suspendido 2 años por el comité de competición. La noticia apareció en un pequeño recuadro en la página 72 del ABC, que decía: sancionado un vocal. El comité de competición de fútbol decidió suspender por 2 años a Ángel Andrada, vocal del Consejo Catalán de Árbitros, por intentar que el árbitro Mayoral Cedenillas aceptara un soborno de un industrial, Antonio Pallés, para pitar favorablemente al Barcelona en un encuentro de vuelta a la Copa del Rey entre los azulgrana y el Lérida. Se ha criticado esta floja sanción a un vocal de árbitros que ha cometido el más grave hecho que se puede permitir a un cargo deportivo: fomentar el soborno para adulterar un resultado. Lo lógico, justicia deportiva en mano, habría sido la sanción a perpetuidad. Fijaos hasta dónde fue reducido esto después de un caso. O sea, aquí están dando la razón efectivamente a la denuncia del señor Mayoral, de que un árbitro, de que intentaron sobornarle a él, árbitro, porque están sancionando aquí al señor Ángel Andradas de la Federación Catalana de Fútbol, y sin embargo, pues nada, una sanción a este señor y listo. Y esto en prensa en la página 72 del ABC. Es acojonante. El caso Mayoral Barça desapareció poco a poco del foco mediático. Desde entonces poco o nada se ha sabido de Mayoral Cedenilla, que nunca concedió una entrevista ni se ha vuelto a saber de él. Intervinieron las más altas instancias del gobierno, se compró el silencio del excolegiado. Coño, pues yo pensaba que el Mayoral Cedenilla había colaborado con García, pero yo creo que aquello que os dije al principio de la broma esta del Grupo Risa se refería a que pues García en su día lo nombraba mucho. No sé, pues la verdad es que este hombre desapareció del mapa, ¿no? ¿Se compró el silencio del excolegiado?, se preguntan aquí. El periodista historiador Félix Martialay dejó entrever en su libro El fútbol del felipismo que José Plaza pudo ser cómplice de esta trama. También cuenta que durante la reunión entre Mayoral y el CTA, sus superiores acusaron al árbitro de reclamar porque no le pagaron el último plazo de lo convenido. O sea, ya le estaban acusando de más cosas. Mayoral Cedenilla fue designado en 5 ocasiones para arbitrar al Barcelona en sus 4 temporadas en la máxima categoría. En los 5 partidos, el equipo azulgrana se llevó la victoria. El árbitro madrileño pitó 2 penaltis a favor del equipo catalán y nunca señaló una roja o una pena máxima contra el Barça. Uno de los penaltis a favor de los azulgrana, que señaló Mayoral, fue precisamente en el partido de vuelta de la Copa frente al Lérida, en el que el Barça se impuso por 6-0. Conclusión. Medina Iglesias, exárbitro, denunció a Xavier Amat, directivo del Barça, que intentó sobornarle en los años 70. En 1985 fue el protagonista de este artículo, Mayoral Cedenilla, quien denunció a un colaborador del equipo catalán por corrupción.
En el 92 fue el ex centrocampista del Real Madrid, Luis Milla, quien desveló que el Barça intentó comprarle en vísperas del partido de Tenerife. Finalmente, en 2023 estalló el affair Negreira-Barça a raíz de una investigación de Hacienda sobre los pagos realizados por el FC Barcelona, el vicepresidente de los árbitros, entre el 93 y 2018. Durante casi 50 años, la sombra de la corrupción arbitral ha planeado sobre el club catalán. Y luego aquí se hace eco de la carta de Mayoral Cedenilla, extracto de la carta escrita por este hombre. La misiva fue enviada por el colegiado en 1985 al comité arbitral. No sé si leerla entera, porque igual nos lleva esto muy... Bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a leerla. Porque claro, este es este hombre denunciando aquello. Y decía, la presente tiene como objeto poner en su conocimiento una serie de hechos y datos que creo que requieren una investigación para su esclarecimiento y actuación de los organismos competentes. Como más adelante verá, el primer indicio lo tuve con fecha 12 de diciembre pasado, momento en el que he tratado de conseguir que hicieran factible la investigación, razón por la cual no he hecho ningún tipo de comentario público ni privado, incluso ni a ese Colegio Nacional de Árbitros, ya que la gravedad del asunto aconsejaba la mayor prudencia y discreción. Una vez que considero agotados los medios a mi alcance para obtener más información o más pruebas, pongo a su disposición ambas para que proceda como considere oportuno. Fui designado para dirigir el partido de Copa entre el FC Barcelona y el Lérida, que se celebró el día 27 de noviembre pasado. El día anterior y sobre las 19 horas recibí una llamada telefónica en mi oficina del señor Andrada, el cual me dijo que quería saber cómo iba a realizar el viaje, pues deseaba invitarme a comer, comunicándole yo por mi parte que, dado que el partido era a las 21 horas, a las 9 de la noche, quedando citado con el gerente de una empresa al cual le compro material, por lo cual me resultaba imposible comer con él. Insistió, aduciendo que yo me había portado muy bien con él cuando estuvo en Madrid hace 6 años, en vista de lo cual dije que tendría que asistir con el señor que había citado. Una vez finalizado el partido, nos acompañó hasta la salida el delegado del campo, el señor Peris, el cual nos preguntó que si teníamos reservado algún lugar para cenar, diciéndole que íbamos al mismo lugar en el que habíamos comido, invitándole a que nos acompañara. En el transcurso de la cena se personó un señor levantándose, el señor Andrada, y hablando con él nos rogó que le disculpáramos un momento, marchándose del local por un espacio de tiempo de 45 minutos aproximadamente. Con fecha de 2 de diciembre y sobre las 19 horas, estando en mi domicilio, recibo una llamada telefónica de una persona que se identificó como Antonio Pallés, el cual tenía mucho interés en hablar personalmente conmigo, ofreciéndome a viajar a Madrid en la fecha que yo le indicara para mantener esa entrevista. Con fecha del día 12 quedé citado en el aeropuerto de Barajas con ese señor, el cual me presentó como don Antonio Pallés, se me presentó como don Antonio Pallés Surroca, residente en Figueras, el cual incluso me dio su tarjeta personal. Le invité a comer y le rogué que me indicara cuál era la razón por la que quería verme, manifestándome lo siguiente. El señor Andrada le había dicho que yo tenía una empresa de estanterías metálicas, la cual marchaba mal, que era mi íntimo amigo y que me vendría muy bien una inyección de moral. Como él está muy próximo al Barcelona, quedó en consultarlo, comunicándole posteriormente que estaban conformes, solicitando el señor Andrada 1,5 millones de pesetas para mí y percibiendo él la cantidad de 100.000 pesetas como intermediario. Fijaos qué manera un poco más fina ahí de ir hilando de, oye, nos hemos enterado que vas mal con esto, tal, no sé qué. En el descanso del partido y en el palco presidencial, el señor Andrada le había pedido el dinero para entregármelo en la caseta, negándose él, salvo que bajara al vestuario, lo cual no fue admitido por Andrada. Finalizado el partido, había estado a la puerta del restaurante hablando con Andrada y éste seguía insistiendo en percibir el dinero, negándose él a no ser de que me fuera presentado. El motivo de querer entrevistarse conmigo era saber si yo tenía solicitado esa cantidad y, en caso de ser afirmativo, estaba dispuesto a volver a Madrid al día siguiente trayéndome el dinero. He mantenido diversas conversaciones con don Antonio Pallés que me han servido para conseguir una serie de diversas pruebas. Y luego aquí cuentan cómo el Antonio Pallés fue fichado como directivo del Barça y se hizo oficial años más tarde, ¿no? Y que intervino en la contratación de Schuster en el año 80. O sea, ¿qué cojones tenía este hombre que hacer con un árbitro para decirle tu empresa anda mal, te ofrecemos esto, no sé qué? O sea, es que, tío. Y si esto fue puesto en una carta por un árbitro, ¿qué sentido tiene
el complicarse la vida, su vida profesional, contando esto si efectivamente no lo había vivido. Y luego, si efectivamente aquí hubo algo raro y se sancionó al señor Andrada, era porque algo había pasado. Lo que pasa es que, bueno, una multita a este señor, en prensa no se cuenta prácticamente nada, y aquello carpetazo, y aquí no ha pasado nada. Hostia, igual se ha hecho un poco largo este vídeo, creo que bastante, pero es muy heavy. Es muy heavy cómo se ha conducido el Barça en los últimos 50 años, seguramente con esa cosa en la cabeza, con esa psicosis de que el Madrid fue favorecido durante muchos años y tal, y que ellos querían contrarrestar, pero no contrarrestarlo desde el año 2001. Es que hace poco supimos que desde Núñez en el 93, o a partir de ese momento, bueno, con el ejemplo de Celino Gracia Redondo en Tenerife y todo aquello que ocurrió, ya nos vamos hasta los 90. De esta manera aquí nos vamos hasta los 80. Y lo de Camacho fue incluso antes, con lo cual estamos hablando efectivamente de... Pues sí, coño, de 50 años, de 50 años y pico, ¿no? Así que nada, bueno, los muy cafeteros habréis llegado hasta el final del vídeo, vídeo especial, entiendo que mucha gente haya desconectado, lo que sea, pero yo creo que esto es una cosa que tenemos que conocer y que explique muy probablemente el hecho de que, como esto quedaba en nada, estas cosas quedaban en nada, seguir haciéndolo por parte del Barça y de una manera más sofisticada. Es decir, no ir a un árbitro en concreto, sino ya, oye, ya lo hemos hecho con 2 árbitros. Vamos a hacerlo con todo el sistema. Compremos al vicepresidente de los árbitros. Es que tiene su lógica, No les pasaba nunca nada, pero iban con 2 fulanos a tratar de hacerlo. No, hagámoslo con el jefe, un tipo que, como dice ahora el juez Aguirre, estableció ahí una corrupción sistémica a través de unos pagos que les hacía a un club. Y es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, ir sofisticando la corrupción y sofisticando el soborno y no hacerlo de persona a persona, sino a gran escala, comprando al jefe. Acojonante. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid y nada. Nos vemos en el que sigue. Chao.